¿Los recibirías con amor si entran en arrepentimiento, en vergüenza? O si se sentara, por ejemplo, uno al lado tuyo, tú te pararías de las bancas y te moverías al otro lado. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque mira qué pasa usualmente. Como hay muchas iglesias de diferentes denominaciones, ¿en dónde que tú vives? En los Girasoles, ¿verdad? Sí, Santiago, los girasoles. Yo hago un desastre en los Girasoles, en la iglesia de los Girasoles, y me voy para la iglesia de los Ciruelitos o para la iglesia del Ensanche Libertad, Ahora el donde, planteamiento es diferente, ahí cambia, porque ya hiciste un desastre en la iglesia. exacto, pero hice algo en la iglesia y me voy para allá. Ahora, puede ser por dos vertientes. Puede ser que estoy ocultando mi pecado Sí, o puede ser que por la vergüenza y la falta de misericordia de los hermanos que ya no me reciben en la iglesia de los Girasoles y cuando yo trato de entrar, todo el mundo me está mirando mal, me está mirando raro. Ya no puedo congregarme ahí y me tengo que ir. So, sí, una u otra puede pasar. Entonces, ahí es que está ese asunto de la restauración, de hay que tener una estrategia para restaurar a los que han caído, porque así se salva un alma y se fortalece la integridad de la iglesia. sí. Mira, comentando rápidamente sobre, ya para cerrar el tema de Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, eh, entiendo tu planteamiento, lo respeto, pero no veo la forma en cómo Pablo está diciendo si él se arrepiente o cómo ya agregar el arrepentimiento en la vida de este hombre en el capítulo 5 de 1 de Corintios. Luego lo que se ve en segunda de Corintios no hay una evidencia clara, por tanto tendría que entrar en la suposición, y si algo he aprendido en los estudios teológicos es que no se puede hacer teología de la especulación. Me encantó esa palabra que me dijo un profesor una vez. No se puede hacer teología de la especulación. Sería una muy buena especulación ver que este caballero sea el de segunda de Corintios. Me encantaría que lo fuera, porque me dice entonces o reforzaría la idea de que el proceso disciplinario sirve dentro de la iglesia porque hace que los hermanos se arrepientan y sean restaurados. Entonces sí, me encantaría, pero siendo honesto, no puedo conectarlo el uno con el otro porque no hay suficiente evidencia y no pudiera agregar aquí al caso de este caballero que está cometiendo tal acto de que si se arrepiente o que fue restaurado, no lo veo en el pasaje, más bien esta palabra puede ser intercambiada, la que dice a fin como propósito, buscándolo en el griego como propósito o como resultado. Entonces, más bien puedo ver que este pasaje alude a que él va a seguir el propósito por la cual tenemos la vida eterna, es que ya la tenemos la vida eterna. Entonces, la destrucción del alma es para enfrentar el juicio presente por su pecado, porque al fin no va a ser destruido. O sea, él va a seguir con la vida eterna porque ha sido garantizada en Cristo, no por sus actos, sino porque Jesús lo prometió. Entonces, yendo ya a la pregunta que tú me haces. Bueno, antes que continúe con la pregunta, Ajá. hay, ¿tú crees que, o sea, um, tú piensas que hay alguna promesa positiva en la Biblia para una persona que no se arrepiente? O sea, hay algo positivo que tú puedas decir. En este pasaje habla de que alguien no arrepentido va a alcanzar algo positivo. No veo eso. Entonces, por eso es que yo digo, no es suposición, es que como nunca veo una promesa positiva para un pecador no arrepentido, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca encuentro ni siquiera una. No puedo inventarme ahora una y decir, bueno, hay una promesa positiva que como ya creíste una vez, aunque no te arrepientas, vas a alcanzar la vida eterna. Lo que Eso pasa sería una entonces, promesa sí, positiva. y te entiendo, y lo que pasa es entonces que ahora ya no pudiéramos decir entonces que es solo por fe la salvación, sino que tendría que decir que la salvación es por fe más arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Entonces ahí, yo sé que tú compartes, yo creo que pienso que tal vez tú estás en esa línea de pensamiento, pero el tema es que la salvación es solamente por la fe. Yo no veo, no hay un pasaje bíblico donde me adhiera que el arrepentimiento sea con una condición necesaria para la vida eterna. Sí, yo creo que el arrepentimiento es necesario, es importante, incluso lo agrego en mi predicación cuando voy a predicar el evangelio, lo agrego porque entiendo que el arrepentimiento me vuelve a una comunión con Dios. Entonces,
no pudiera ver acá otra vez. No veo el punto acá de que tal vez te puedo comprender, pero no veo acá el punto de que haga mención al arrepentimiento y de que el arrepentimiento nunca tiene una... Todas las veces que aparece arrepentimiento, si una persona no se arrepiente, todas las consecuencias son presentes. Son juicios Ok. y consecuencias presentes que va a recibir por causa de no haberse arrepentido. Y eso es a lo largo de todo Israel en el Antiguo Testamento. Podemos ver consecuencias por no haberse arrepentido de su pecado. Incluso este caballero, en capítulo 5, por no haberse arrepentido de su pecado, tuvieron que expulsarlo de la congregación. Y la exhortación del versículo 9 es que no se junten con ninguno que sea fornicario, que sea avaro, que sea idólatra, que no se junten con ninguno de esas personas. Tú has, tú has, tú estás consciente del llamado cuando se presenta el evangelio al pecador de arrepiéntete y cree, arrepiéntete y ten fe. Sí, y no lo comparto, porque estoy agregándole obras a la salvación, al llamado. Por eso creo que eso implicaría en necesariamente salvación por fe más obra. Es lo mismo que salvación por fe más arrepentimiento. Eso es lo que se conoce como el señorío de Cristo, que yo sí creo que es fundamental para la relación y la buena comunión con Dios. Ok, ok. Y por ejemplo, yo te puedo Um, mencionar un caso: el ladrón en la cruz no abandonó su pecado. Pudiéramos decir que él dijo ciertas palabras de que apuntan a que se arrepintió, pero tendríamos que agregarle el pasaje que se arrepintió, y no lo dice, no lo menciona por ningún lado. Entonces, la salvación no, yo creo que no es por confesión, no es, eso todo tiene que ver con comunión, y por eso hay que entender las ideas entre la salvación y la santificación. ujú. La confesión de pecados, otra vez, eso también para comunión con Dios, y también el arrepentimiento para comunión con Dios. Es que Porque, yo creo que hay un puente natural entre creer y arrepentirse. Y hay un puente natural entre ambos. Y lo veo, por ejemplo, en aquí, Hechos capítulo 2 verso 38 dice, al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces yo veo un puente natural en que en la presentación del Evangelio hay un llamado a creer y arrepentirse. Y el arrepentirse no es obra, porque el arrepentirse es un reconocimiento de las acciones que tú has cometido. O sea, está casado con la fe. Al arrepentirte, tú todavía no has hecho ni una sola obra. Tú solamente eh, te has dado cuenta del pecado que has cometido. Has creído que Jesucristo es la propiciación por tu pecado y te arrepientes cuando verdaderamente crees de lo que has hecho. Y el mismo ejemplo puedo ver, por ejemplo, en el 3:19, mira qué cuando pasa, dice, mira qué pasa. uh-huh, Ajá, también, lee el 3:19. cuando dice, así que, leo, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que, esa es la conclusión que hace el apóstol, arrepentíos y convertíos para que sea borrado vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué iba a decir? Mira, bueno, ya lo otro que te iba a decir ya se me escapó, pero por eso era que quería detener. Pero bien, mira, este pasaje de Efesios 2 está hablando de la predicación de Pedro hacia los judíos que habían asesinado al Mesías, que el pueblo de Dios estaba esperando a tal Mesías y que iba a haber un juicio para aquellos que no lo recibieran. Entonces, Pedro, perdón, le está diciendo a este pueblo que deben arrepentirse de que del pecado que cometieron de asesinar al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna, dice el mismo pasaje, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, para evitar el juicio por haber asesinado al Mesías, que es lo que le está diciendo Pedro en el momento. Ustedes fueron que lo asesinaron, fueron ustedes, y ellos dicen, wow, sí, ¿qué hacemos? Pues arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Eso es lo que le está diciendo a los israelitas, lo que Pedro le está diciendo, que ellos deben arrepentirse. Y por eso es que otra vez yo entiendo que
se puede, de una manera, predicar el evangelio y decirle a una persona, cree y arrepiéntete, pero lo que va a salvar al individuo no es el arrepentimiento, es el creer, porque el arrepentimiento va a evitar que tú lleves una práctica de pecado, una vida de pecado. Y aquí ya recordé lo que te quería preguntar. Te pregunto, si por ejemplo yo cometo el acto de fornicación o adulterio y digo, me arrepiento, me arrepiento, pero sigo andando con la persona que estaba anteriormente. ¿Realmente estoy arrepentido o no estoy arrepentido? Yo creo que tú vas a responder lo mismo, vas a decir que no hubo un arrepentimiento. Entonces, yo decir me arrepiento conlleva, perdona que me adelanté tu pensamiento porque creo que es lo que piensa, ¿verdad? El yo decir me arrepiento y no llevarlo a la práctica, no accionarlo, no cambiar de dirección, no moverme, no ir en el 100, ¿cómo que se dice? El 180 grados o el 90 grados. El no cambiar de dirección completamente implicaría a que no hubo un arrepentimiento correcto. Así que el arrepentimiento conlleva una acción. Cuando yo digo al individuo que tiene que arrepentirse, le estoy pidiendo que él cambie de naturaleza, que él sea una nueva naturaleza para que cambie y se gire a Dios y que ande hacia Dios. Entonces, ¿cómo esto no puede ser una obra, no puede ser una acción? Si arrepentirse implica el compurgirme del corazón e implica también el cambiar de dirección, no solamente el sentimiento, sino el cambio, la actitud. Y por eso es que yo digo que si la persona tiene una práctica de pecado, evidentemente por estar muerto en su delito y pecado, la va a tener, él recibe a Cristo por fe, que es lo que lo justifica delante de Dios. Por fe somos justificados, lo dice Pablo, solamente por la fe, y gratuitamente, que no implica ninguna acción, ninguna obra. Entonces ahora yo me arrepiento para yo tener una buena comunión y comenzar a crecer en el señorío de Cristo y vivir una vida de comunión con Dios. Debo dejar la práctica de pecado. Pero dejar la práctica de pecado es vida ya de creyente, vida de discipulado, no es vida de incrédulo. Eso es como decirle a un incrédulo, haz una obra y gírate a Dios. Y por esa razón, yo entiendo que la palabra arrepentíos aquí en Hechos 2, ya para cerrar esta idea, en Hechos 2 se está refiriendo al pueblo de Israel que asesinó al Mesías y se le está diciendo para que no vengan los juicios sobre ustedes, los juicios presentes sobre ustedes y los juicios futuros que vendrán para aquellos que asesinaron al Mesías, tienen que arrepentirse y convertirse al Señor. Volver al Señor. Y de hecho, la palabra volver al Señor implica que una vez estuve. Ok. Entonces, la misma lógica aplica, porque por ejemplo, cuando yo digo cree en el Señor Jesucristo, yo te pregunto, si tú crees en el Señor Jesucristo y lo niegas, ¿tú verdaderamente creíste? Realmente sí, porque no es un acto de fe, no un acto continuo de fe. O sea, entonces tú crees que creer es simplemente asentir intelectualmente. No, creer es, bueno, sí se puede decir, asentir, y no solamente intelectualmente, porque yo te digo intelectualmente en qué sentido. O sea, yo escucho el evangelio y yo creo, lo creo. Es tan sencillo como eso. A veces yo creo que se ha complicado el tema de creer a verlo algo sobrenatural, y la Biblia no lo presenta de tal manera como que es algo sobrenatural, sino más bien que es el simple acto de confiar o creer en la promesa que Jesús ha hecho. Y te puedo mostrar en Juan capítulo 4. Tú puedes confiar y desconfiar a la misma vez. No. Entonces eso es lo que te estoy tratando de decir. Tú no puedes creer y no creer a la misma vez. Y creer implica confianza en Jesús. Tú no puedes, Jesús, yo creo en ti. O sea, yo no puedo decirle a Jesús, yo creo en ti, pero no confío en ti. Porque eso no hace sentido. Así como el creer implica una confianza, no solamente saber que Él existe, porque Él existe, la gente que lo estaba viendo, lo estaban viendo ahí frente a frente. Así como el creer no simplemente implica una existencia, sino que una confianza, también el arrepentimiento tiene como fruto que ya tú hagas un cambio de 180 grados, pero ese es el fruto. El arrepentimiento es instantáneo. O sea, la muestra del tal arrepentimiento son las obras que tú haces.
el fruto de arrepentimiento, como le decía, Juan el Bautista a los líderes religiosos de aquel tiempo, le decía, generación de víbora, den fruto de arrepentimiento. Ujú. O sea, demuestren que ustedes verdaderamente están arrepentidos porque ahora no lo están haciendo. O sea, si yo, por ejemplo, a mi esposa la maltrato, pero a la misma vez le digo que la amo, en verdad no la amo. Eso es lo Sí. que yo estoy tratando de decir. O sea, el hecho en sí es instantáneo, pero la muestra del hecho es con el tiempo, claro. Por eso es Pero que el que estaba crucificado al lado de Jesús fue al paraíso con él, pero si hubiera quedado vivo, hubiera vivido en confianza con aquel Señor al cual creyó. mira qué ocurre. Y lo que pasa es que la oferta de salvación de Jesucristo no es para que el individuo tenga, se supone que sí, yo no quiero que ninguna persona deje de creer, pero lo que pasa es que el Evangelio presenta que si tú crees, ya tú eres nacido de nuevo. Si desde que tú creíste, desde el mismo instante que tú creíste, ya naciste de nuevo. Eso fue lo que pasó en el conversatorio en Juan 4 con la mujer samaritana, que Jesús le dijo que cualquiera que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. O sea, Ujú. necesitaba un solo trago, no beber continuamente, sino creer una sola vez. Juan 5:24 también me dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. ¿Entiendes? Entonces, no está diciendo el que continuamente cree en el Hijo tiene vida eterna, sino que está diciendo que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna en tiempo presente ya, y sigue diciendo, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que conocemos como el nuevo nacimiento, ya tiene una vida nueva, ha sido transformado, es una nueva creación. ¿Y Y al tener, cómo luce la vida nueva? sí, luce en que un individuo tiene una nueva naturaleza con la vieja naturaleza. Tiene la nueva naturaleza a la cual quiere obedecer a Dios, quiere buscar a Dios, debe obedecer a Dios y debe buscar a Dios, pero al tener su naturaleza vieja, el viejo hombre incrustado en su ser, él puede caer en pecado, puede cometer pecado, como lo hemos visto en los versículos anteriores que hemos mencionado, y puede vivir en esa práctica de pecado. Entonces, el problema es que eso no es lo que le conviene, eso no es lo que le va a ayudar a él a tener una sana relación con Dios. Pero sí dice que él creyó y pasó de muerte a vida, solo por creer. Y de hecho, Juan, el Evangelio de Juan, es el único evangelio que contiene, déjame decirlo de la manera más clara posible, porque se puede malinterpretar, pero es el único libro de la Biblia que contiene el propósito explícito acerca de que fue escrito para que el hombre tenga vida eterna. Es decir, tú no vas a encontrar en Efesios que diga un versículo que diga fue escrito para que el hombre tenga vida eterna. Ok. Juan es el único que lo dice al final, Juan 20 o Juan 21 al final dice que fue escrito para que crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y en el Evangelio de Juan, que fue escrito con ese propósito, no menciona la palabra arrepentimiento ni una sola vez. Entonces, pensaría yo, ¿se habrá equivocado Juan aquí al presentar el Evangelio sin el arrepentimiento? ¿O hemos comprendido o no hemos comprendido bien la temática o la dinámica entre la vida nueva y ahora cómo debo vivir la vida nueva? Porque para tener la vida nueva es por creer. ¿Y cómo debo vivir la vida nueva? Arrepintiéndome y confesando mis pecados. Sí, pero el Evangelio según San Juan te habla incesantemente acerca de si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en vosotros, serán verdaderamente mis discípulos. Te dice, si ustedes se aman los unos a los otros, entonces demostrarán que son verdaderamente mis discípulos. Te dice, Claro. él habla del nuevo nacimiento y te dice, y el nuevo nacimiento yo no lo veo como una teoría. O sea, cuando tú hablas de algo espectacular, de un milagro, yo creo que el nuevo nacimiento es el milagro más grande, pero ese milagro más grande se demuestra con una vida. O sea, no es algo de que metafórico, de que te hice una nueva criatura y eres la misma persona con la misma naturaleza. Esa naturaleza nueva tiene que significar algo. Entonces, ¿cómo se puede significar algo, la nueva naturaleza, si yo como quiera estoy viviendo exactamente igual que cuando no creía? Mira, si nazco y debo demostrarlo,
ya pasé inmediatamente a la salvación por fe más obra. Porque si yo nazco y no lo demuestro, no nací. Entonces Exactamente. Exactamente, ahí necesito está. nacer y obrar. Entonces, para nacer es fe y obrar. Entonces, obligatoriamente Ajá. tengo que concluir que la salvación es por fe más obra. No, no, Ya tú vas lo dijiste, cayendo tú, al tú estás planteamiento. cerca, tú estás cerca. Ah, no, Oye, escúchame. oye, no Escúchame, estás escúchame. lejos de la verdad, te estoy escuchando, dale, dale. Me río porque esa misma palabra le digo a un amigo mío cuando estoy debatiendo sobre estos temas. Cuando él me va entendiendo, le digo, está cerca de la verdad. Mira, ven, si yo nazco Ajá, y lo demuestro, entonces nací. Pero si yo nazco y no lo demuestro, entonces no nací. Entonces, lo que estoy diciendo es que debo nacer y obrar para tener vida eterna. Fe más obra, para poder tener vida eterna. Ya no es la fe sola, ya murió la fe sola. Ahora yo tengo que aceptar que la salvación es por fe más obra, porque tengo que creer y demostrar que creí. ok, ¿Comprende? Entonces, yo lo que ok, creo es que yo debo nacer y debo demostrar mis obras para mostrar mi comunión con Dios, como le pasó en Santiago, que dice Abraham, que fue considerado amigo de Dios porque maduró su fe, porque fue justificado frente a los hombres, porque él vivió una vida honorable. Y en el Salón de la Fe, en Hebreos 11, te va a encontrar a todas esas personas que vivieron por fe y fue un testimonio para nosotros, como dice en Hebreos 12, que tenemos una nube de testigos. Esa nube de testigos son todos esos hombres y mujeres de Hebreos 11 que vivieron en fe. Entonces yo necesito demostrar mi fe para mostrar mi comunión con Dios y para muchísimas cosas, pero en sentido es para mostrar que tengo una comunión con Dios, no necesariamente para demostrar que soy salvo, porque un salvo puede vivir en pecado y ya lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 3 y los niños carnales, 1 Corintios capítulo 5 de joven con el estado de pecado, y así hay más citas bíblicas donde presenta en Gálatas 5, si no me equivoco, donde dice que se muerden y se comen los unos a los otros, y dice no habiten en los deseos de la carne y mejor andar en los deseos del espíritu. Ah, porque uno puede habitar en los deseos de la carne. Entonces ese es el punto. ok. Ahí, y mirando que tú estás bien cerca, ok. Y aquí es que está la lógica. Si tú naces, entonces vas a vivir conforme a la naturaleza en la cual naciste, ok. Y pero eso no es Pero consistente. espérate, Ok. eso no es debo o tengo, eso es lo vas a hacer. Y eso es lo que yo creo Si, que no. si naces, vas a actuar conforme a la naturaleza. Cuando naciste primeramente, naciste en la naturaleza del pecado. Cuando tuviste fe, naciste de nuevo, naciste en la naturaleza del nuevo hombre. Claro. Entonces, no es de que tengo que, es que eso pasa como resultado de, y ahí es que yo creo que nos estamos perdiendo. Porque No, cuando tú dices creo que lo que debo, estamos olvidando. cuando tú dices debo, cuando tú dices tengo, eso, yo digo, pero ¿de qué estamos hablando? Si te estoy hablando de una nueva naturaleza, no hay un debo, no hay un tengo, actúo conforme a lo que soy. Si soy nueva criatura, actúo conforme a mi a mi nueva ¿Cómo tú criatura. interpretarías lo que Pablo dice de que tenemos que crucificar al viejo hombre? ¿Existe el viejo hombre o no existe el viejo hombre dentro del creyente? Claro, porque el medio de la limpieza es la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia tú vas a encontrar desde el principio hasta el fin exhortaciones de parte de Dios para hacer al hombre espiritual crecer. Pero tú no vas a encontrar, o sea, cuando Pablo le dice tenemos que crucificar al viejo hombre, eso es una exhortación que la nueva criatura lo hará. Entonces, lo que tú estás proponiendo es que una persona ha venido a la fe, a ver si te estoy entendiendo, Ujú. ha venido a la fe y ya es maduro automático. Ya No, él no, no no, no, puede no. jamás de los jamases cometer cualquier acto de pecado. No, 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 porque es una nueva criatura, pero va creciendo. Pero de repente no se convierte de una nueva criatura. Vamos a decir que ahora nació un hombre. Cuando ya tenga 5 años, no se va a convertir en un tigre, o en un león, o en un cocodrilo. Lo que está haciendo es madurando. ¿Y cómo madura? Madura con esa palabra que te limpia. Mira,
por ejemplo, lo que te Está expuesto explico. a la palabra, porque si el hermano no está expuesto a la palabra no le va a limpiar al hermano. Bueno, pues por eso en la iglesia se supone que ¿cómo pues oirán si nadie le predica? Si te he puesto, si se arrepintió, fue porque alguien le predicó con la palabra. Sí, Pero pero mira, en Ezequiel dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el espíritu de piedra y os pondré y le daré un corazón de carne. Y sí. pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Chequéate el verso 27. Antes de tú llegar aquí, ¿qué fue lo que pasó? Chequea lo que dice al principio. ¿Me entiendes? Es una progresión natural del pasaje. Y es una proyección natural de la nueva criatura. Eres hecho un nuevo hombre, ahora actúas conforme a tu nueva naturaleza. Por Que es eso os correcto. es necesario nacer de nuevo. Sí, es lo correcto de que el creyente ande bajo esta nueva naturaleza, pero el problema es que en teoría eso se ve bonito, pero en la práctica no todos los cristianos viven en obediencia. Y el problema de ese pensamiento que me va a llevar a que el cristiano que sea infiel, entonces no es cristiano real. No Porque, necesariamente. entonces, ¿cómo entraría aquí el tema de las recompensas? Es que no necesariamente. Ok, ok. Tú tienes que limpiarte los pies. Así como Jesús le dijo a Pedro, le dijo, si no te limpiares, no tienes parte conmigo. Pedro le dijo, no solamente los pies, límpiame, báñame entero. Jesús le dijo, ya usted está limpio. Pero él solamente necesita el que está limpio solamente necesita lavarse los pies. El nuevo hombre necesita lavarse los pies. ¿Cómo se lava los pies? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo se lava los pies? El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así se lava los pies con la comunión con Dios. Ahora, yo no puedo decir que estoy limpio y me estoy enfangando en el lodo. La nueva criatura puede caer en una temporada de pecado en su vida, sí, claro, pero la nueva criatura no permanecerá en ese estado. Si se quita ese estado, apostató. Y no hay ninguna promesa positiva como todavía estoy esperando que tú dijiste que iba a estudiar segunda de Pedro o primera de Pedro, capítulo 2. Sí, Y todavía estoy esperando que me diga algo acerca de no, eso. no lo he abierto todavía. No tengas miedo, amado. No, no por miedo, es que Puede estoy ser, puede ocupado. ser muy edificante para tu vida. Claro que lo va a hacer, pero ¿cómo va a ser? No hay miedo. Entonces, Lo que yo sí lo leí después que ajá. conversamos y yo sí pude ver de que el pasaje sí habla de a diferentes grupos y había un grupo de ellos de que se refería a los falsos maestros que no eran salvos Ujú. realmente, pero sí debo profundizar más el pasaje. Entonces, es posible también que en la iglesia haya cabritos que digan que creyeron una vez y haga la persona que tienen, ¿cómo se dice? Los cabritos y Sí. el trigo y la cizaña. Sí, yo te había explicado la otra vez de que una persona puede haber creído mal porque se le presentó mal el evangelio. Un ejemplo de lo que poníamos es que ven a Cristo que él puede sanar tu matrimonio y la persona que está a punto de divorciarse viene a Cristo por la esperanza de que va a salvar su testimonio. Entonces él creyó mal. Él creyó que Cristo puede salvar su matrimonio. ¿Él lo puede hacer? Sí, él lo puede hacer, pero eso no es la promesa de vida eterna que se ha ofrecido. Esa no es la promesa. La promesa que Jesús no es eso. Lo que Jesús ofreció fue vida eterna al que confía en él. Si la persona Ujú. creyó eso, Pero definitivamente ya tiene lo que Jesús le ha dado. el problema de ese pensamiento es que eso es traer un concepto actual a hace 2000 años, porque hace 2000 años nadie estaba predicando ven a Cristo para que Dios restaure tu matrimonio. Cuando Jesús dijo eso Bueno, y dio el sí, ejemplo de los cabritos y de las ovejas no, vestidas no, de no. lobo, El pensamiento de mezclar la fe con las obras, eso es más viejo que Racá.
No te Esa hablo de realidad, eso. Te hablo de cuando Jesús habló de pero que dentro van a haber cizaña y va a haber trigo. claro, En ese momento no había un evangelio que se estaba predicando que decía, el de ven las a obras. Cristo. El de las obras. No el de ven a Cristo, pero sí el de las obras. Y una persona podía creer mal. Incluso hay ejemplos en la Biblia de personas que creyeron en Cristo, no para vida eterna, y evidentemente no se salvaron porque creyeron en Cristo. Porque no es creer en Cristo como la persona que existió en Cristo, Ujú. es creer en lo que Él promete, creer en la promesa que Él hizo de vida eterna. Si la persona creyó esto, según lo que la Biblia dice, tiene vida eterna. Y creer, como tú decías ahorita, no es un acto intelectual, es una convicción. Es una convicción Exacto, de una declaración. Y eso exacto. es, sí, claro, Esa convicción, como yo soy, así actúo. sí. Es, amado, tú estás cerca de la verdad, amado. Tú no estás lejos. Me Como está dando la prima mía. oye, lo que tú haces, amado, es por las convicciones que tienes. O sea, te voy a ejemplo sencillo. Ujú. Pero Tú entonces, al lees la decir eso, Biblia, está tú lees, diciendo que yo tú soy le, salvo por lo que hago. no, Piensa no, lo que estoy diciendo. no, Claro, piénsalo, piénsalo. estamos hablando de convicción. Ese es Ajá, y el, la convicción son como, si tú entiendes el concepto de lo que tú piensas y el resultado de, ajá, ya automáticamente tú eliminas ese concepto. Tú estudias la Biblia de la manera que lo haces, sirves en tu iglesia de la manera que lo haces, por tu convicción. O sea, tu naturaleza te lleva a actuar de una forma, pero la forma que tú eres no es tu naturaleza. Uno es el resultado de lo otro. Ahí es que está la clave de lo que te estoy planteando. No es que yo ahora demuestro que soy una nueva criatura por lo que hago. O sea, me convierto en una nueva criatura por lo que hago. No. Demuestro quién soy por lo que hago. y Y si no eso es, demuestro quién soy, no por lo que eres. hago, entonces, exacto, entonces yo tengo que, otra vez, salvación por fe más obra. Tú- una No hay persona no, despegar ese pensamiento de despegarlo a que la conclusión no sea salvación por fe más obra. Es que no no, le porque es que si sería salvación por fe más obra, yo te estaría hablando de que lo que tú haces se te acredita. no tengo que obrarlo. No, lo que tú haces se te acredita para tu cuenta bancaria delante de Dios, para que cuando tú llegas allá, tú le digas, Dios, mira, este es mi ticket, estas son mis obras, abre. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que al creer, te conviertes en una nueva criatura y eso te lleva a actuar de una forma que no podías actuar antes porque Yo eras no creo que el nuevo nacimiento automáticamente me lleve a actuar. Para eso está el discipulado. Y donde ha habido el problema mayor dentro de la iglesia de Cristo es que al no entender este tema, Ujú. no discipulamos de manera correcta. Es el discipulado lo que hace que el hombre camine derecho y que que se desencorve, que comience a vivir de manera plena para Dios. Es el discipulado. Y hemos creído que evangelizar es suficiente para que una persona camine en obediencia. Evangelizar es suficiente para que la persona sea salvo, pero para que camine en obediencia tiene que entrar al proceso de discipulado. Por eso Jesús en Mateo 28 no mandó, por tanto vayan y evangelicen a todas las naciones. Jesús mandó a bautizar a todas las naciones, enseñándole todo lo que he guardado, porque las palabras de Jesús, como tú dijiste ahorita, son las que nos van a limpiar. Es la palabra de Jesús que nos van a limpiar, no es la manifestación del evangelio. Creí el evangelio, ya me limpié. Sí, delante de Dios soy justificado. Ya me limpié delante de Dios, soy considerado justo delante de Dios. Ahora yo tengo que caminar de manera justa delante de los hombres a través de un discipulado y de una obediencia. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde entra el arrepentimiento, donde yo tengo que arrepentir, confesar mi pecado, debo vivir una vida de obediencia para Dios, para yo poder ser justificado frente a los hombres y así los hombres puedan ver mis buenas obras y quiera Dios después diga, este puede ser pastor, que ese es el tema de esta noche. Este puede ser anciano, este Es puede que, ser anciano, no, pero es 100%. ha sido Es que justificado. ahí tú y yo estamos en la misma. Ahí tú y yo estamos de acuerdo. Ahí no hay debate. Que el discipulado se necesita. Ahí tú y yo estamos 100% en línea. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso discipulamos y compartimos las palabras. Y tienes razón, nos debíamos un poco, pero
Muy buena la conversación. Pero mira, Y hasta nos pasamos, creo que con media hora. sí, pero quizá lo podemos dividir este video. Anyways, en el punto número 3, tenemos que hacer un tema aparte. Es que tú y yo somos demasiado... No, porque estamos fluyendo, pero cuando entramos en el roce, ahí Ajá. como ahí fue el tema del arrepentimiento fue que causó todo el revuelo. Exacto. El arrepentimiento, es cierto. La estrategia para restaurar al que ha caído, eso tiene que ver parte de la organización en la iglesia, de una iglesia creciendo en santificación. Y la estrategia es totalmente bíblica. ¿Cuál es la estrategia? Yo quiero hacerte una Primero, pregunta. Antes de que tú vayas a hacer la ajá, estrategia, ¿qué tú crees que necesitaría Steve Lawson ahora mismo? ¿Que se le predique el evangelio o que se le anime a arrepentirse de sus pecados? claro que se le anima a arrepentirse de sus pecados. El evangelio, él lo ha profesado de su boca de una manera clara. Necesita ser llamado al arrepentimiento. Y si se arrepiente, se arrepiente. Esa es la meta. Es restaurado. No al ministerio, sino a la comunión con los santos. La pregunta es, porque si él entonces cayó en pecado y él desechó su salvación para recuperarla, ¿qué debe hacer él? ¿Creer o Ok. arrepentirse? Son dos conceptos que no podemos ligar. Ok. Ayúdame a entender. ¿Por qué? Porque acuérdate que yo te dije que Dios habita fuera de la eternidad. O sea, fuera del tiempo. Dios habita en la eternidad. Dios no anda de que con un borrador, de que cuando tú pecas, Él te borra del libro de la vida. ¿Me entiendes? A veces cuando usamos términos, bueno, siempre usamos términos naturales, pero cuando usamos términos naturales para hablarte de una perspectiva eterna, solamente podemos llegar hasta un límite. O sea, Dios conoce exactamente el estado del corazón de Steve Lawson. Si Steve Lawson le pertenece a Dios, Steve Lawson se va a arrepentir, se va a humillar y va a ser restaurado. Si Steve Lawson apostató de una manera u otra, está feo para la foto. En el tiempo yo te puedo hablar de esa manera. ¿Qué tiene que hacer Steve Lawson para ganar Para su ser salvación? restaurado. Porque estamos hablando de restauración. Para ser restaurado. Exacto. ¿Necesita la fe en Cristo para vida eterna o necesita el arrepentimiento? Para ser restaurado, él necesita el arrepentimiento. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer Si el es arrepentimiento y la fe son lo mismo, entonces pudiéramos decir que necesita la fe también. Porque si el no, arrepentimiento y la fe es lo mismo, entonces si necesita arrepentimiento, estamos diciendo que necesita fe también. y cuando yo te dije que era lo mismo. En el diálogo lo que estamos conversando es más o menos que van juntas. No, yo te dije que hay un puente que uno procede del otro. Que van juntas. No es que van juntas. No, yo te dije un puente. En un puente uno procede del otro. O sea, cuando yo verdaderamente creo, me arrepiento. Eso fue lo que yo te dije. No que es el mismo concepto. Steve Lawson no necesita el evangelio porque ya él lo conoce. Él necesita arrepentirse y puede ser restaurado, claro que sí. Y se llama que sea restaurado, claro que sí. Ahora, ¿cuál es el peligro desde la perspectiva de nosotros para él? Que ahora mismo, él conociendo ese evangelio, él decidió por 5 años endurecer su corazón. Y eso es bien peligroso. Eso es muy peligroso. Sí. Porque yo te dije, la misma palabra que te rompe y te hace una nueva criatura, es la misma palabra que, así como cuando disciplina, claro. Cuando Jehová mandó a Moisés que le dijera a Faraón, deja que mi gente se fuera, el Faraón primero endureció su corazón y después Dios lo confirmó el endurecimiento de su corazón y lo endureció más. Sí. Pero el primero que endureció su corazón fue Faraón. Y por eso Hebreo nos dice, si tú escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón. Correcto. So, Steve Lawson ahora mismo tiene que seguir siendo tratado como un hermano que está en pecado y que hay que llamarlo al arrepentimiento. Ahora, ¿hasta qué punto tú entiendes que pudiéramos tratarlo como un hermano? Hasta que él diga que no, vete de ahí. A mí no me interesa, yo voy a seguir en mi adulterio, yo voy a seguir en mi cosa, hasta que él se niegue y diga que, no, que eso no es lo que él quiere hacer. Hasta que él diga, no reconozco eso, yo estoy bien, yo estoy justificado,
Ya, hasta ese punto. Y ahí es que Exacto. está la diferenciación clara. Ahora, cuando no hay una iglesia saludable que puede actuar en esta disciplina, él puede seguir en la iglesia pretendiendo estar bien cuando está mal. Ujú. ¿Me entiendes? Por eso es que es tan importante tener ese sistema de rendición de cuentas. Mira, yo no sé si las redes le han dado muy duro a él, pero vi recientemente que él hasta cerró todas sus redes sociales Sí, cerró sus redes sociales y, y bajaron todos los bueno, videos. bajaron todos los videos que hablamos al principio, no estamos de acuerdo con eso. Entonces, esa es la estrategia. La estrategia, número uno, se le confronta como creo que ya se le ha hecho en su iglesia local. Se le llama al arrepentimiento. Y si él se somete a ese arrepentimiento, entonces se trata con él para que él siga creciendo en su santificación y pueda ser restaurado ya no al ministerio, pero sí a la comunión con los hermanos. Sí, yo Esa creo es que la estrategia. dentro de esa estrategia también debe incluirse el seguimiento, el acompañamiento, mejor utilizo esa palabra, el acompañamiento de un hermano de la fe que lo esté llamando, que lo esté visitando, que lo invite, vamos a comer allí, vamos a compartir, vamos a salir juntos, cuéntame cómo te va, vamos a seguir orando y no abandonarlo. Esto es parte del discipulado, de estar al lado con el hermano. Eso es lo que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Creo que el acompañamiento es bien necesario para el proceso de la restauración, porque ahora mismo Steve Lawson puede tener mucha vergüenza de buscar una comunidad donde congregarse, donde estar, y puede buscar alejarse, y este alejarse va a hacer que se enfríe más. Si él estaba endurecido mientras estaba allá, ahora que está afuera, va a tener toda la licencia. Ahora que nadie lo está persiguiendo, ahora puede él estar con quien él quiera libremente, y por eso el acercamiento es importante. Como tú dijiste, Jeff, si él desea. Ahí es que, y ahí es que está el peligro. Y en la restauración presume un corazón que quiere arrepentirse. La restauración presume un corazón arrepentido. No se puede restaurar a una persona que está en negación, porque no se puede cruzar ese puente. Tú ves que Entonces, me gusta que cuando entramos en la práctica de la doctrina, tú compartes la misma filosofía mía. En la, 100%, en la yo, teoría, en eh, la teoría de los problemas, cuando tú entras a la práctica, tú me estás hablando literalmente que para restaurar necesitas arrepentimiento. Y esa palabra es profunda lo que tú estás pues, diciendo. pues definitivamente, y ahí Y es que mira, está el el asunto. incrédulo Mira, no se restaura, el ajá, incrédulo se regenera. El creyente que se exacto, restaura. ¿Entiendes? claro. Entonces, el arrepentimiento es para restaurar la comunión con Dios. Y por eso te decía al principio que yo no soy rápido en condenar a una persona y decirle que yo no soy de los que piensan que Dios literalmente está atrás de la gente con escribiéndolo y borrándolo del libro de la vida cada vez que falla. Eso no hace sentido. Esa es una caricatura del Dios infinito, poderoso, omnisciente, que el futuro y el pasado son lo mismo para él, porque él habita fuera del tiempo. El tiempo mismo fue creado por él. Entonces, así como Pedro, Jesús sabía y le dijo que cuando volviera iba a ser restaurado, o sea, que cuando volviera, no sé específicamente, como que iba a alimentar a los hermanos. Jesús ya sabía que él iba a fallar, se lo profetizó, y Jesús también le profetizó que iba a ser restaurado. Asimismo, él le profetizó a Judas, que Judas era hijo de perdición y que fuera mejor no haber nacido o atarse, exacto, fuera mejor que Judas no hubiera nacido. Entonces, el punto número 4, ya para que cerremos, porque, wow, se hace largo, pero me encanta tener conversaciones de esta índole contigo. El punto número 4 es de la importancia del perdón y la reconciliación en el proceso de sanación. Ya el punto número 4 presume explícitamente que así como leímos acerca de Tony Evans, que se sometió a un proceso de restauración establecido por los ancianos, ahí es que, y aquí es que también está en línea ese pasaje que te leí en 2 Corintios capítulo 2, donde llama a la iglesia a recibir a ese hermano que está en ese proceso de restauración, tratarlo con amor, tratarlo con mansedumbre, tratarlo con misericordia, como tú dices, estar al tanto, estar con él, porque él necesita de la iglesia en este momento. Él lo que menos necesita es la espalda de la iglesia.
Pero claro, estamos hablando de una persona arrepentida, de nuevo. No estamos hablando de aquel que dijo, déjeme tranquilo, yo voy a seguir en mi vida, voy a hacer lo que me da la gana. No, estamos hablando de una persona que se ha sometido al proceso de restauración establecido por la iglesia. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que el perdón de parte de la iglesia debe estar condicionado a su arrepentimiento. Aunque de cierta manera, aunque él no muestra arrepentimiento en la primera ocasión, la iglesia tiene que seguir insistiendo, la comunidad debe seguir insistiendo de manera amable, sin buscarle roce, hasta que se llegue a la expulsión. Y yo creo que al hacerlo público, como tú dices, podemos presumir de que ya el procedimiento de 1 a 1 se hizo, de 2 a 2 se hizo, se presentó a la iglesia, bueno, se puso ya aparentemente Steve Lawson no se arrepintió, lo colgaron en la página. Creo yo que fue el procedimiento, no estoy seguro, me gustaría indagar eso. Bueno, tampoco no me interesaría tampoco indagarlo, digo, para fines de las conclusiones que estamos llegando, tendría que tener ese panorama más amplio para saber qué pasó aquí. Si es que ciertamente el procedimiento se agotó y ya el último este es el último que nosotros nos llegó a nosotros, que fue expulsado Exacto. y publicado. Pero fíjate cómo también ahí en la práctica yo te puedo hablar de una misericordia. O sea, ya que se expuso y no habla de un proceso ellos hablan del arrepentimiento, ¿verdad? Que tiene para que él se arrepienta. Aparentemente no hay un proceso de arrepentimiento, pero se iba como quiera a ser público. ¿Y tú sabes por qué? Porque es una persona pública. Entonces lo prudente hacer en este caso, y es el tiempo en el que estamos viviendo, amado, en el que estamos viviendo. Si tú eres una persona pública, se va a hacer público, lamentablemente, cuando es un pecado de esta índole. ¿Por qué? Porque hay contratos por el medio, hay iglesias por el medio, hay academias o seminarios por el medio, hay conferencias por el medio, y no hay manera que él desaparezca y se mantenga eso callado y no se filtre. Y cuando se filtra es 1000 veces peor. Entonces, gracias a Dios que nosotros estamos en el anonimato y podemos bregar con ciertas situaciones en la iglesia. Pero a los hombres de Dios, acuérdense que vamos a ser juzgados. Lo que nos exponemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, vamos a ser juzgados con más rigurosidad. Así es. Al que Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, lamentablemente, ese es el asunto. Pero un ejemplo de la Biblia que me llega así rápido, no lo voy a citar, solo lo voy a mencionar, es el caso de Juan Marcos. Cuando Bernabé se lo llevó, el primer conflicto que tuvo con Pablo, porque había dejado, entonces aquí vemos a Bernabé que gastó su vida, se lo llevó a Chipre, si no me equivoco, y de allá parece ser que lo discipuló, lo entrenó, y cuando regresó ya vino un hombre entero y preparado para toda buena obra, que luego Pablo concluye y dice: tráeme a Juan Marco que me es necesario en el ministerio, luego de ser restaurado por el acompañamiento de un cristiano maduro que le ayudara. Y por eso en el proceso de la caída necesitamos estar cerca de personas, no alejarnos. Alguien dijo, si tú abrazas a tu papá cuando te está dando una pela, los brazos de tu padre le quedan más cortos y te duele menos. Así es. Estar cerca de Dios. Así es, amado. Entonces, ya para resumir, número 1, aprendemos de los errores ajenos sin caer en el juicio. En el juicio, y ahí es que nos guardamos, ahí es que yo quizás me parezca, es más, quizás cuando me puedan acusar de salvo siempre salvo, pero no lo soy, si miran el completo. Y de nuevo, no digo eso para ofender. No, pero me gusta que si tú dices que no se puede borrar del libro de la vida, todavía yo estoy interesado en saber a qué que tú te refieres cuando dices ya la salvación, porque si no se borra del libro de la vida, entonces, ¿cómo? No, es otro día. Es otro día, ese es un misterio que yo te voy a revelar. Escucha. Está bien. No, pero es interesante y quizás Dios hablando de manera para que nosotros entendamos como niños lo que pasa en la eternidad, nos da ciertas ilustraciones que si nosotros le empujamos muy lejos, perdemos el punto de lo que él está tratando de decir.
Porque cuando en el Apocalipsis él habla de eso, de que y no borraré del libro de la vida, hay que tener en cuenta qué tan lejos uno empuja esa ilustración. Claro. Porque entonces termina en el error de juzgar a los hermanos que necesitan restauración. Dice, sin ser injusto, el punto número 2, el papel de la gracia, algo muy importante, brother, que quiero tratar. Es, oh, wow, yo solamente lo voy a leer. La gracia nos enseña, porque esto es algo que quería también que vieras. Y está en Tito 2. En Tito 2, 11 y 14. Déjame compartirlo contigo. Cuando hablamos del papel de la gracia, mira lo que hace la gracia. La gracia no solamente es para cuando nosotros caemos. La gracia nos evita caer. De hecho, por la gracia de Dios estamos nosotros hoy en día, tú y yo, firmes. ¿Es o no es? Claro. Ok, entonces mira, dice, porque la gracia de Dios, el verso 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. So, el papel de la gracia no solamente, estamos hablando del papel de la gracia cuando un hermano cae, pero también la gracia es la única que te mantiene firme, la gracia de Dios. Y y fortalecer la integridad de la iglesia. A la iglesia hacer disciplina y hacerlo bien, se mantiene una iglesia fortalecida, se mantiene una iglesia sana, una iglesia como Cristo la quiere. Y por último, el perdón. Recibamos a los hermanos caídos, abracémoslos, siempre y cuando haya un arrepentimiento, se reciben de nuevo a la comunidad de la fe. Si no hay un arrepentimiento, no quiere decir que cuando usted lo vea por la calle, usted cruza la acera o no habla con él ni nada por el estilo, sino aún cuando está afuera, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo, usted con amor lo llama al arrepentimiento, porque si alguno se ha desviado del camino y otro le hace volver al camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así es. Nada, Entonces, ¿no? entonces, de mi parte, lo que creo que puedo decirle a la audiencia es que esto es el análisis que estamos realizando acerca del caso de Steve. Perdón, no le estamos condenando ni estamos haciendo una investigación de su vida privada, para nada. Estamos también muy afligidos por el caso que le ha pasado a Steve Lawson, que le puede ocurrir a cualquier ministro. Y lo que estamos haciendo en estas series de varios videos que estamos conversando es acerca de cosas que podemos aprender de la caída de un gran siervo de Dios, porque también puede ser posible para cada uno de nosotros y queremos aprender de los ejemplos de otros, que decía Jeff en un momento pasado, que esta es la mejor manera de poder aprender de los ejemplos de otros. Y por eso estamos evaluando esto de la rendición de cuentas, de aprender de los errores, etcétera, etcétera. Entonces, yo le invito a toda la audiencia desde Facebook y de todo lugar que nos estén viendo, que se suscriban a los canales, que nos den seguimiento, que estamos realizando unos conversatorios amenos acerca de estos temas de la salvación, y dentro de todo siempre se dan unos debatitos bien interesantes. Bueno, Dios le bendiga mucho, mis queridos hermanos. Esto ha sido Palabra Viva y continuamos en el próximo conversatorio, Manuel. Trataremos de llegar a los requisitos de los pastores y ancianos. Tú no te imaginas Y todo lo que tengo yo escrito aquí de los requisitos y estrategias y yo tengo aquí las cualificaciones, tengo aquí, bueno, ya hablamos sobre la definición el día de hoy, no, y otras cosas más que tengo aquí escritas para conversar sobre eso. tú sabes que me gustaría también saber la perspectiva de un anciano. Quizás Así. podemos, después que realicemos eso, invitar a algún anciano o pastor y ver cómo ellos lo ven desde su perspectiva. Ver cómo ellos analizan estos requisitos y qué hacen para cumplir con ellos y permanecer en ellos.
Bueno, la definición que manejo, y ya no vamos desarrollando el tema, pero la definición que manejo de anciano, como, creo que también va alineada como tú lo presentaste, pero connota que un anciano es un líder en la congregación que puede desarrollarse como un predicador, como un pastor, o como un diácono. O sea que si tú en tu iglesia estás sirviendo como parte de la predicación o como parte del liderazgo del cuerpo del líder en un diácono, tú eres considerado como parte de los ancianos. Ok, pues la definición que manejo, yo creo, y sería bueno que hagas un recuento de eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las epístolas pastorales, es los ancianos son el grupo de hombres que lideran la iglesia y tienen que tener unos requisitos específicos. Uno de los requisitos es que tienen que ser aptos para enseñar, ¿ok? Sí. Y, o sea, tienen que ser maestros de cierta manera. Los diáconos ya son otra categoría distinta. Los diáconos son los servidores en los diferentes liderazgos en la iglesia, los que ayudan al funcionamiento de la iglesia en conjunto con los ancianos, pero no necesariamente tienen en sus requisitos que tienen que ser maestros de la palabra. Es cierto. ¿Ok? So, una categoría distinta. Y no necesariamente todos fluyen iguales porque hay ancianos que son predicadores natos, hay otros que son más maestros, pero para tú cumplir con la característica, tienes que usar bien la palabra de verdad. Tienes que ser capaz de enseñar. Esa es Así. la definición que yo manejo. Pero Sí, estoy de acuerdo cuando... contigo. Lo expresé mal. Estoy de acuerdo contigo. Ok. Pero lo seguiremos tratando. Gracias, Manuel, por esta palabra. Como no teníamos para dónde ir hoy, que es domingo, nos extendimos. Espero que la audiencia nos perdone. Pero no, gracias por este conversatorio. Esto ha sido Palabra Viva. Nos vemos en la próxima. Dios me le bendiga a todos. Dios le bendiga.